Reporte del día del Ministerio de Salud. Tenemos 134.439 contagios registrados en el día de hoy. Es un número récord. Récord absoluto, claro. Respecto a los registrados la semana pasada, cuando superamos los 110.000. Fíjate el número de fallecidos. Se estabilizó en una zona cercana a las 50 personas muertas por día. En las últimas 24 horas se cargaron 52. Los test también son récord en el día de hoy, Vivi. 201.585. Es récord absoluto. Sí, claramente es un número altísimo y de hecho ayer lo decíamos. Qué número alto para un lunes, decíamos ayer, Sí. pero sabiendo que hoy martes, mañana seguramente los números de contagiados va a ir en aumento, ¿no? Sí, y de la mano, lo que siempre decimos, crece el número de internados en unidad de terapia intensiva. Superamos los 2.000. Hace 3 semanas, un mes, teníamos alrededor de 600. Se triplicó y un poco más. Tenemos 2.084 personas internadas en unidad de terapia intensiva, 40% a nivel país y 41,1% en el AMBA. Recién hablábamos con 2 médicos, infectólogos, le preguntábamos sobre el anuncio de hoy del Ministerio de Salud a cargo de Carla Bisotti de modificar los protocolos para contactos estrechos. Recordemos que se ha decidido que desde hoy una persona que fue contacto estrecho de un positivo, que no presente síntomas esa persona y que tenga al menos 2 vacunas, no va a tener que aislarse, ¿sí? Va a poder continuar con su vida normal, por supuesto sin ir a un lugar cerrado o a un lugar con mucha gente, y abarca a todo tipo de sectores, Sí. personal de la salud y el resto. Me pasan, Vivi, los contagios en la provincia de Buenos Aires. Son casi 50.000. En provincia de Buenos Aires. Solamente en provincia de Buenos Aires. Es decir, tenés 49.864, para ser exacto. Casi 50.000 contagios. Claramente porque están testeando más en la provincia, que nuclea, bueno, al 40% de la población del país. Y allí tenés, bueno, la gran mayoría de los contagios. El número de unidades de terapia intensiva que están ocupadas sigue aumentando. Es muy lento, digamos, ese aumento, pero existe, porque hasta hace algunos días nada más hablábamos de un 36% de ocupación. Exactamente. Crece de manera, te diría, sostenida. Sí. Sin pausa, prácticamente. Y también Capital Federal y Córdoba, que son los otros 2 distritos que miramos con mucha atención. Hay que decir que Capital superó los 15.000 casos y Córdoba se mantuvo en torno a los 14.000. Es decir, entre Córdoba y Capital Federal no llegan ni por asomo a lo que tuvo la provincia de Buenos Aires. Nivel de positividad también es altísimo, 66,6% de positividad. Ayer lo hablábamos, nuevo récord. Otra vez otro récord. Ayer tuvimos récord con 62, 63%. Sí. Hoy tenemos un nuevo récord con 66%. Es la primera vez que se testea tanto en la Argentina, 201.585. Lógicamente tendrás médicos que te dirán que es muy poco, pero es un número considerablemente más alto de lo que se venía testeando. Bueno, de hecho la semana pasada contábamos que cada 2 personas que se iban a testear, 1 salía positivo. Ahora cada 3 personas que se van a testear, 2 salen positivos. Exactamente. O sea, subió considerablemente el porcentaje de positividad. Esto que estamos viendo en pantalla es récord absoluto y total de números desde que empezó la pandemia. Sí. Nunca vistos. Desde la semana pasada, desde ayer, desde diciembre. No, desde que empezó la pandemia,
Hoy es un día récord. Contando 2020, contando 2021. Exacto. Que tuvimos primera ola en 2020, que pegó muy duro, segunda ola en 2021, que también pegó durísimo, y esta tercera ola, Vivi, que, bueno, los números hablan por sí solos, Sí. 134.000 contagios. Sí, lo bueno es que tenemos un alto porcentaje de la población vacunada, Sí. ¿no? Con 2 dosis, con 1 dosis, alguno incluso con 3 dosis, y eso hace que afortunadamente la cantidad de víctimas fatales no aumente tanto. Igualmente tenemos que lamentar la muerte de 52 personas, pero ni por casualidad estamos cerca de la cantidad de víctimas fatales que teníamos en los peores momentos de la pandemia. Pablo Bombeí es infectólogo, está en comunicación con nosotros. Pablo, buenas tardes, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, ahí estamos viendo como cada tarde los números del Ministerio de Salud de la Nación. La verdad es que récord absoluto, ¿no? 134.000 infectados con 52 víctimas fatales, un incremento también en la ocupación de camas de terapia intensiva. Pero, bueno, hoy se han tomado medidas que han generado bastante polémica también. Sí, el número, por supuesto que es un número que siempre preocupa y seguramente vamos a seguir viendo números inclusive más elevados que esto, sin duda, porque eso lo está ocurriendo en distintos países del mundo. Acá en el Cono Sur, Uruguay, Bolivia, Perú, Argentina, ya han superado los picos de las ondas anteriores. Nosotros estamos entre 2 y 3 veces más la semana que más casos tuvimos en la segunda ola, así que... Claro. Seguramente esto va a continuar en aumento. Desde el punto de vista de las medidas, hoy con la vacunación, como ustedes mencionaban antes, y con el comportamiento del virus que uno está viendo en cuanto a que la gran mayoría de los casos son casos leves, uno puede tomar ciertas medidas que además permiten, en cierta forma, continuar operativamente muchas actividades. Como ejemplo, yo les puedo decir la actividad en el área de salud, donde realmente la cantidad de personal aislado por contacto estrecho es muy alto y está provocando disrupción en la actividad de atención de los pacientes, no solo de COVID, sino de todas las patologías. Con lo cual, en personas con vacunación completa, con la protección adecuada, se podría retomar la actividad en muchas de las áreas de trabajo en el país en este momento. Pero por supuesto que esto no quiere decir que uno no deje de tomar las medidas de aislamiento de esas personas en cuanto a los equipos de protección personal. Quiero decir, no aislamiento, sino los equipos de protección para no transmitir eventualmente, si esa persona lo está incubando, a pesar del esquema de completo de vacunación, que eso puede ocurrir, no lo transmita a los otros. Pero en general lo que se ha visto además es que las personas vacunadas tienen una menor cantidad de excreción viral y un periodo más corto de excreción viral. Y además es una enfermedad, la que hemos visto con Omicron, es que el periodo de incubación es muy corto, de forma tal que cuando uno ya rastrea el contacto, ese periodo de incubación ya pasó también. O sea que hay varios factores que han hecho que se pueda tomar esta medida junto con la dinámica de la pandemia que ha ido cambiando. Hoy tenemos menos internaciones y menos fallecimientos, pero igualmente es preocupante ver que haya internaciones que están lentamente creciendo, porque a medida que tengamos una base muy grande de personas infectadas y enfermas, también vamos a tener más internaciones, porque hay mucha gente que inclusive, a veces a pesar de la vacunación, porque tienen muchas enfermedades de base, porque son muy añosos, pueden enfermarse y contagiarse de personas que por ahí no se vacunaron, se enferman, por ahí no tienen complicaciones, pero se las transmiten a estos grupos que terminan internados y con complicaciones. Además, ni hablar de continuar con los recaudos básicos como es el barbijo, el distanciamiento. Ayer yo veía un informe que hizo Euronews de cómo nos ven en Europa a nosotros, y el informe tenía como protagonistas a los jóvenes en las playas. Ellos mismos diciendo, el barbijo y la distancia ya fue. Acá eso no lo hacemos, digamos. Son las medidas básicas que tenemos que seguir teniendo en cuenta. Sí, yo creo que hay que volver a enfatizar esas medidas, porque si bien la vacuna es la herramienta principal, no es la única. Y en los países donde la vacuna se acompaña de medidas de distanciamiento social, el impacto positivo es mayor. Entonces, tenemos que mantener las medidas, sobre todo en ambientes cerrados, donde hay mucha gente, el uso del barbijo, la ventilación, en fin, todo lo que ya sabemos. Y obviamente que
las aglomeraciones de muchas personas, aún en espacios abiertos, también puede generar un riesgo de transmisión, porque si yo estoy pegado a otra persona durante más de 15 minutos y sin barbijo, y si esa persona tiene COVID, seguramente me lo va a transmitir aunque a mí. esté al aire libre. Aunque sea al aire libre. A ver, ninguna situación es cero riesgo, vamos a ser claros, ¿no? Claro. No es que el riesgo cero existe. Obviamente que las actividades al aire libre, si uno se junta con amigos en un ambiente al aire libre, con cierto distanciamiento, no hay abrazos, no hay besos, no se comparte vajillas, no se comparte cubiertos, el riesgo es muy, muy, muy bajo. Ahora, si yo estoy al aire libre, 20 personas, todas apretujadas, no usamos barbijo y encima no tenemos vacunación completa, es probable que allí sí tengamos Ahora casos. le voy a preguntar algo, doctor, porque lo quiero invitar a compartir este informe del cual le hacía mención hace un ratito nada más sobre cómo nos ven en Europa. Digo, ¿qué pasa si en esa reunión de amigos, como nos confiamos que estamos a una distancia prudencial, entonces no tenemos barbijo, en el centro de esa gran mesa hay comida y todos hablamos sobre esa comida, si hay o no algún riesgo, ¿sí? Ya me lo contesta, vamos a compartir el informe que puso al aire Euronews sobre cómo nos ven a los argentinos con respecto al coronavirus. Miren. ¿Quién ha dicho coronavirus? ¿A quién le importa Omicron? En el famoso balneario argentino de Mar de Plata, las playas están a rebosar de jóvenes a los que les trae sin cuidado que el país vuelva a estar por encima de los 100.000 contagios diarios. En pleno verano austral, con el cielo azul y la música a fondo, las únicas olas en las que piensan son las del mar. En el horizonte, ni una mascarilla. En cuanto a la distancia social, forma ya parte del pasado. En la playa siempre intentamos ponernos más al costadito, no meternos en el medio donde está toda la gente, pero viste... Pero ya en el boliche imposible. Pero en el boliche ya está. Acá nosotros vinimos sabiendo que nos íbamos a contagiar. Nos vamos a aislar, porque ya pagamos todo para estar acá y todo, entonces... De última, cuando volvemos para volver a estar con nuestra familia, sí nos hisopamos y nos aislamos. El tema de los barbijos y distanciamiento ya pasa la historia. Más que nada para estos eventos así sociales y masivos. Esto, doctor, es lo que piensan muchos jóvenes. Yo les lo decía, barbijo y distanciamiento, para ellos ya pasó a la historia, pero es lo único que tenemos además de la vacuna para protegernos, lo que me decía recién usted. ¿Qué pasa en esa situación? Amigos, aire libre, no nos ponemos barbijo por un minuto porque vemos que estamos distanciados, pero en el centro de una gran mesa hay comida y todos hablamos sobre esa comida. ¿Hay algún peligro? Bueno, también la transmisión del SARS-CoV-2, que es el virus productor del COVID, también depende del tiempo. Es decir, cuando uno supera los 15 minutos sin barbijo, que era lo que decíamos antes, sí. La transmisión fundamentalmente es de persona a persona. La transmisión a través de alimentos o de lo que llamamos distintas superficies es mucho, mucho, mucho menor. O sea que existe siempre una remota posibilidad de que eso ocurra, pero claramente la transmisión es cuando yo estoy frente a una persona hablando, sobre todo gritando, donde se expelen mayor cantidad de partículas, y ese también en función del tiempo. Si solo hago 2 minutos, es mucho menos probable que me contagie si estoy 1 hora hablando con esa persona. ¿Y el doble barbijo es efectivo o es más para una seguridad propia que de verdad la efectividad que puede tener? No, el barbijo bien utilizado, ya sea uno solo, tiene una capacidad de protección muy alta, es casi como una dosis de vacuna, así que el barbijo bien utilizado, limpio, higienizándolo, es decir, diferenciemos tapaboca, que es de alguna tela, y el barbijo quirúrgico. Los barbijos quirúrgicos se pueden usar, pero hay que renovarlos a diario, mientras que los cubrebocas, que son de tela, se pueden reusar, pero hay que limpiarlos todos los días y puede tener uno, 2 o 3 juegos para usar. Son una barrera muy eficaz, no solo para que uno no transmita, sino también para no adquirir la infección. Claro. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablábamos del miedo que hay a que las camas de terapia intensiva terminen llegando a un límite. Hoy están en el 40% de ocupación. Bueno, el miedo en principio es con esta cantidad de casos diarios que esa ocupación se vuelva en números peligrosos. ¿Cuánto tarda hoy una persona desde que se contagia? ¿Cuántos días pasan en promedio hasta que termina en una terapia intensiva? ¿Y cuántos días pasan desde que se contagia, tiene síntomas o le da positivo, hasta que efectivamente se cura o se define que el cuadro no pasa a mayores? Para entender un poquitito la gravedad de este aumento de casos, ¿no? Porque la verdad es que uno habla con los médicos y bueno, nos preocupan, no hablan más de tasa de mortalidad, pero sí nos preocupan con el tema de las camas de terapia intensiva.
Sí, ahora, como decíamos antes, lo que estamos viendo es mucha menos internación. Yo menciono que si nosotros hubiésemos tenido el año pasado, en mayo, 134.000 casos en un día, hubiese sido una catástrofe, no hubiese habido forma de manejar ese número de casos en la internación, en terapia intensiva. Hoy estamos viendo, seguramente por la vacunación, que es lo que decíamos antes, un número mucho más bajo. Lo que se ha visto con Omicron es que los síntomas se generan más rápidamente. Entonces, lo que antes posiblemente veíamos después del día 7 o 9 o 10, hoy probablemente se acelere un poco, pero también hay que tener en cuenta que, como decía al principio, que muchas de las personas que a lo mejor se internan tal vez tienen una o tienen 2 dosis de vacuna, que a lo mejor no es suficiente para evitar que se interne, pero es suficiente para evitar que esa internación termine en una complicación. Entonces, hoy los tiempos son más difíciles de establecer porque tenemos varias variables. Entre ellas, la primera, que acorta el tiempo, es una variante que tiene un periodo de incubación más corto. Si uno se guiara por esto, seguramente los tiempos de llegada a terapia serían mucho más rápidos. Pero al mismo tiempo, muchas de las personas que hoy se internan están vacunadas y eso hace que esos periodos se alarguen. Y también en las personas que se internan no vacunadas, tenemos que ver los datos que correspondan para ver cuál es el tiempo. Pero en general lo que uno veía anteriormente era alrededor después del 7º día, después del 10º día, uno podía ver complicaciones. Pero les reitero, hoy tenemos, por ejemplo, personas que se han internado porque se han complicado, pero como estaban vacunadas, esa complicación evolucionó favorablemente y se fueron a la casa y no llegaron a terapia intensiva. Igualmente, esto no quiere decir que nadie llegue a terapia intensiva porque ustedes mostraron las cifras. Claro, no, la pregunta, ¿sabe qué apuntaba, doctora? Que hace varios días que tenemos una cantidad de casos completamente descontrolada en términos de lo que vivimos en otras olas y en algún momento, bueno, va a haber que perder el miedo al colapso de las camas de terapia intensiva. Entonces, sabiendo cuánto tiempo pasaba hasta que uno efectivamente se interna, bueno, uno podía deducir que el peligro de saturación en las camas de terapia intensiva había pasado. Por lo que usted relata, como los tiempos se acortaron, daría la sensación que ese colapso en las camas de terapia intensiva con esta cantidad de casos no va a ocurrir. Correcto, la apreciación es correcta. Por ahora no, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque, como decía antes, si yo hoy tengo 130.000 casos y dentro de 2 semanas tengo 3 millones de casos, seguramente el pico de ese número de casos, que son los que terminan en terapia intensiva, también va a aumentar. Pero por ahora, el indicador que tenemos, que son las internaciones en sala general y en terapia intensiva, los miramos muy de cerca, pero no es el grado de preocupación